Siempre se habla de hechos o personas reales que inspiraron grandes historias llevadas a la pantalla grande. Estas historias son una fuente inagotable de inspiración para la industria cinematográfica de Hollywood y en general una documentación recurrente en la producción de películas en otros países. Gracias a esto podemos conocer esas personas que se convirtieron en personajes famosos gracias a los actores que los interpretaron en la pantalla grande. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! James Franco encarna a Aaron Ralston en el filme 127 horas. Este es un filme que contiene drama y suspenso. Franco fue nominado a un Oscar de la Academia como mejor actor por su brillante actuación. La película, dirigida por Danny Boyle, está basada en la historia real de Aaron, el escalador de montañas estadounidense que se amputó el brazo para liberarse de quedar atrapado bajo una roca en Roberts Rust, Utah, durante casi 5 días, en mayo del 2003. Ralston salió de caminata solo en el Blue John Canyon. Fue ahí cuando su pesadilla comenzó. Una piedra cayó entre el cañón dejando atrapado su antebrazo derecho contra la pared. Por 5 días y medio luchó para liberarse hasta que se vio forzado a hacer lo impensado. Usando un cuchillo de su navaja suiza, comenzó a amputar su propio brazo. Me di cuenta muy pronto de que tendría que cortar mi brazo para liberarme, pero también había una resistencia, no quería hacerlo. Pero para el segundo día ya estaba planeando cómo lo haría, y en la película ves esa progresión, tratar de cortar el brazo como con una sierra, encontrar el torniquete, después darme cuenta de que el cuchillo estaba muy desafilado como para atravesar el hueso. Esa desesperación fue seguida por un tipo de paz, darme cuenta de que iba a morir ahí y de que no había nada que pudiera hacer, ya no dependía de mí, todo lo que podía hacer era resistir hasta el final. Ralston logró usar su peso corporal para violentamente doblar su brazo hasta que la roca lo cortó. Entonces usó ingeniosamente una parte de su equipo de hidratación como torniquete y comenzó a cortar a través del cartílago restante piel y tendones con su navaja. Fue así como logró liberarse, salió del cañón y fue encontrado por un grupo de excursionistas extranjeros. Hoy Aaron se dedica a dar charlas motivacionales, se casó y sigue practicando deportes extremos. Nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Hachiko era un perro de raza Akita que pertenecía a Hidesaburo Ueno, un profesor de ingeniería agrónoma de la Universidad de Tokio que murió en 1925 tras sufrir una hemorragia cerebral mientras impartía una de sus clases. Sin embargo, el fiel Kan continuó acudiendo todos los días durante 9 años a la estación Shibuya a la hora en la que llegaba el tren que siempre traía de vuelta a Ueno. Cuando el diario Asahi recogió por primera vez su historia en 1932, Hachiko se convirtió en toda una celebridad, y así los usuarios de la estación de Shibuya comenzaron a dar de comer y a atender al Kan a diario. Está loco. Lo siento. La actitud de Hachiko, considerado un ejemplo de lealtad canina, es ampliamente reconocida por la sociedad nipona, que lo considera un referente nacional y que para recordarle, erigió frente a la estación una estatua de bronce en 1934, un año después de su muerte, y un mural en el lugar donde esperaba a diario a su dueño. El legado de Hachiko es tal que su cuerpo disecado se exhibe en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del distrito Takiota de Ueno. Además, en el cementerio de Aoyama, uno de los más emblemáticos de la capital nipona, se levantó un monumento en su honor junto a la tumba de su dueño. La historia de Hachiko no pasó desapercibida para la industria cinematográfica de Hollywood, que la utilizó para la película Hachiko: A Dog Story, protagonizada por el estadounidense Richard Gere. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Hay placer en los bosques sin hollar, hay éxtasis en las costas solitarias, hay sociedad donde nadie se inmiscuye junto al hondo mar y música en su rugido. No amo menos al hombre sino más a la naturaleza. Con estos versos de Lord Byron comienza Hacia Rutas Salvajes, escrito por Jon Krakauer. El libro fue publicado en 1996 y adaptado al cine en 2007 con la dirección de Sean Penn. Cuenta la historia de Christopher Johnson McAnders, interpretado por Emile Hirsch,
un reciente graduado universitario que deja todas sus pertenencias, abandona a su familia y pretende llegar a dedo hasta Alaska, pero el joven no estaba preparado para las condiciones con las que se enfrentó. Murió 4 meses después de irse de su casa en el medio de los bosques de Alaska tras envenenarse. He viajado bastante. Fui a Dakota del Sur. Trabajé en una... Es una historia de iniciación y maduración, la aventura de un chico que debe dejar de ser chico, que necesita rebelarse contra lo establecido y descubrir su propio camino. Una dura crítica a un mundo que vive de apariencias y otra aún más cruda, a esas células sociales que de familia solo mantienen el nombre. El viaje del protagonista recorre las etapas propias de la vida humana en sus conflictos habituales, renacer, la adolescencia y madurar hasta la sabiduría. Su confesión penúltima de que la felicidad solo es real cuando es compartida, redescubierta en la lectura reposada del Dr. Zhivago, nos revela que está preparado para acometer su aventura final. Una película sorprendente, original, que es metáfora de toda vida auténtica, una búsqueda sincera y arriesgada de uno mismo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Gertrude Wells fue una mujer que cambió su vida de comodidad en Inglaterra por la aventura y la investigación. Fue la primera mujer en graduarse en Historia Moderna. Fue así como conoció el Medio Oriente al ser invitada por familiares y embajadores y se enamoró y se adaptó a ese territorio, a la vida en el desierto. De historiadora se volvió escritora y expedicionaria. Después de pasar varios años conociendo e investigando, regresó a Inglaterra y publicó sus estudios en el desierto y la nieve, con el que terminó por ganarse el respeto y la admiración de su país, lo que la motivó a seguir explorando y dando a conocer esas tierras. A su fallecimiento en 1926, a los 57 años de edad, fue llamada por los beduinos la reina del desierto. En la película de Werner Herzog, Gertrude Bell es interpretada por Nicole Kidman y hace equipo con Robert Pattinson, quien interpreta a su compañero de trabajo y militar Thomas Edward Lawrence. Ambos jugaron un papel importante al cambiar radicalmente el equilibrio en el poder del Medio Oriente en plenos albores del siglo XX. Aventurándose en el desierto en tiempos de guerra es peligroso. Este biopic ha sido descrito por la producción como una crónica de lo que fue la vida de este personaje femenino que tuvo a su alrededor varios hombres que la acompañaron en sus aventuras y que en la película son interpretados por James Franco como Henry Cadogan y Damian Lewis como Charles Doughty. Otros logros relevantes en el campo académico han sido, por ejemplo, los diversos mapeos realizados en los diferentes países, las excavaciones en las que participó, los numerosos escritos, etc. Pero sin duda, lo que más debió demostrarse en la película fue su participación como espía durante la Primera Guerra Mundial, pues tuvo que presenciar el genocidio armenio y otras atrocidades de la guerra, así como su papel de diplomática. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! A las pocas semanas de su estreno, este filme escrito por Oliver Nakache y dirigido por él mismo, junto a Eric Toledano, se convirtió en la segunda producción francesa más taquillera de la historia del cine galo. La cinta está inspirada en la vida de Philippe Pozzo di Borgo, un empresario francés multimillonario que dirigió la compañía Pod Meri, reconocida marca de champán francés, y creció en un palacete de la Rue de la Universidad de París. Philippe quedó cuadrapléjico por un accidente ocurrido en 1993, lo que lleva a su relación de amistad con Abdel Yasmin Selou, un joven inmigrante argelino que acababa de salir de la cárcel por delincuencia reiterada y estaba buscando trabajo convirtiéndose en su asistente a domicilio. Entre estos dos hombres con vidas diferentes, provenientes de mundos opuestos, surgió una relación que los unió más allá de cualquier diferencia posible. En la película francesa, ganadora al premio Goya a la mejor película europea, los protagonistas son los actores Francois Cluzet y Omar Sy. La familia de Philippe no quedó muy feliz con la versión de la película francesa. La acusaban de haber mostrado una relación demasiado idílica entre los protagonistas, dejando de lado al entorno familiar de Philippe y tergiversando algunos hechos. Por ejemplo, la esposa de Pozzo falleció después del accidente que lo dejó cuadripléjico, y no antes, como lo muestra en el filme, y además habían adoptado a 2 niños, cuando en la película solo aparece una hija adolescente. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre.
y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Dian Fossey nace en San Francisco en 1932. Se gradúa en terapia ocupacional en el San Jose State College en 1954. Motivada por el trabajo del zoólogo estadounidense George Schaller, se dedicó al estudio de los gorilas. Fossey viajó a África en 1963. Allí observó y estudió a los gorilas de las montañas en su hábitat natural y conoció al arqueólogo británico Louis Leakey, de quien aprendió la importancia del estudio de los grandes simios para comprender la evolución humana. En 1966 logra el apoyo de National Geographic Society y la Fundación Wiki para trabajar en el Zaire. La compleja y agitada situación política del país la obliga a trasladarse a Ruanda para continuar sus investigaciones. Allí funda el Centro de Estudios Karizoke en 1967. Amor mío, te estás convirtiendo en una leyenda. En 1974 recibió el grado de doctora en zoología por la Universidad de Cambridge. 9 años después publica Gorilas en la niebla, libro que expone sus observaciones y su relación con los gorilas en todos sus años de estudio en el campo. Este texto es la base del guión del filme Gorilas en la niebla. En la película, la actriz Sigourney Weaver interpreta a Diane, mostrando la paciencia y la meticulosa observación de los gorilas, que le permitieron a Fossey comprender e imitar su comportamiento, ganando paulatinamente la aceptación de varios grupos. Asimismo, da cuenta de cómo aprendió a reconocer las características únicas de cada individuo, llegando a tener con ellos una relación de confianza y afecto. Tras 22 años de estudio y de un acucioso trabajo por recuperar la población de esta especie, Diane es asesinada a machetazos en su cabaña de Karizoke, su centro de estudio. Su muerte fue atribuida al jefe de los cazadores furtivos de gorilas contra los que luchó. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Este filme tiene como protagonista a Bradley Cooper interpretando a Chris Kyle, considerado como el francotirador más letal en la historia militar estadounidense. La trama gira en torno al rol que tuvo en Irak, defendiendo a sus compañeros de armas y convirtiéndose en uno de los principales blancos tras las líneas enemigas. Chris Kyle nació el 8 de abril de 1974. Su padre era diácono de la iglesia y su madre era maestra en una escuela dominical en Odessa, Texas. Ellos vivían en un rancho de ganado en una zona rural de Texas. Kyle fue un marino norteamericano que perteneció a los SEAL de la Armada de Estados Unidos y que llegó a ser apodado el Demonio de Ramadi por su precisión al momento de disparar durante la invasión de Irak entre 2003 y 2009. American Sniper es también el nombre de su autobiografía, la cual fue la base para la exitosa cinta y que cuenta sus vivencias en Irak, a donde fue enviado en 1999 en el contexto de la guerra. Hay que destacar que Chris Kyle se transformó en una leyenda por la precisión al momento de disparar, cualidad que le permitió matar a 250 insurgentes iraquíes, aunque solo 160 de esos decesos fueron confirmados por el gobierno norteamericano, calificándolo como el francotirador más letal. Chris había estado involucrado en ayudar a los soldados que sufren trastorno de estrés postraumático después de regresar del servicio activo. El 2 de febrero de 2013, Kyle y su amigo Chad Littlefield, de 36 años, acompañaron a otro veterano de la guerra de Irak, Eddie Ray Rout, de 25 años, a un campo de tiro en Glen Rose, Texas, como parte de una excursión terapéutica. Ahí ambos fueron asesinados por Rout, quien huyó a bordo de la camioneta de Chris. Rout fue arrestado después de una breve persecución policial y trasladado a la cárcel de Stephenville, donde fue encerrado en una celda de completo aislamiento. Nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Christopher Gardner nació el 9 de febrero de 1954 en Milwaukee, Wisconsin. Es el segundo de los 4 hijos que tuvo Betty Jean, quien siempre les motivaba para que buscaran la felicidad. Su padre los abandonó cuando él era muy joven. Su padrastro, que era alcohólico y muy violento, los maltrataba, tanto como a él como a su madre y hermanas. Esto convirtió su infancia en una etapa muy triste. En una ocasión su madre fue denunciada por su marido por un supuesto fraude a la seguridad social, lo que la llevó a prisión. La madre de Gardner fue fuente de inspiración y fortaleza para él. Ella lo animó a creer en sí mismo y tener confianza en sí mismo, según él le decía.
solo puedes depender de ti mismo, la caballería no va a venir a rescatarte. Cuando Chris Gardner escribió su libro autobiográfico, jamás imaginó que esta sería llevada al cine bajo el nombre de En busca de la felicidad, ni mucho menos que se convertiría en un éxito de taquilla. Para él, su libro relataba cómo pasó de dormir en los baños públicos a ganar millones de dólares, pero en realidad contaba mucho más, como la triste historia de su niñez y el intento de homicidio de su madre. Mamá se marchó por mamá, y tú no tuviste nada que ver en eso. Gardner fue encarnado por Will Smith en el filme. Actualmente tiene 62 años y su fortuna asciende a los 60 millones de dólares. Ya logró todo, por eso ahora se dedica a viajar por el mundo ayudando a la gente a tomar buenas decisiones. No cambiaría nada de mi vida, tuve que pasar dolores de niño para que mis hijos no tuvieran que sufrirlos. A los 5 años tomé la decisión de que mis hijos conocerían a su padre y el resto de mi destino me llegó porque tomé las decisiones correctas, dijo a la BBC en una entrevista. Además, Chris Gardner cree que él es prueba contundente contra la teoría de que todos somos producto de nuestro entorno. Si fuese real, él sería un pobre diablo alcohólico que golpea a su esposa y maltrata a sus hijos. En busca de la felicidad. Si quieres algo, No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Don Carlo Gambino nació el 24 de agosto de 1902 en Cacamo, una provincia de Palermo, Sicilia, muriendo el 15 de octubre de 1976 a causa de un infarto al miocardio. Tenía 2 hermanos, Gaspare, que nunca estuvo involucrado en la mafia, y Paolo, que eventualmente trabajaría junto a su hermano en la mafia americana. Fue uno de los mafiosos italiano-estadounidenses más poderosos del siglo XX. Fue el líder o don de una organización criminal conocida como la mafia criminal Gambino, la cual perdura hasta la actualidad. Los negocios de la familia abarcaban, entre otros, las empresas de transporte, la construcción, los sindicatos y la recolección de basura. En Italia, la familia de Gambino pertenecía a la Honorable Sociedad, una versión italiana de la Mano Negra en los Estados Unidos. La Mano Negra era una versión menos organizada de gángsters italianos, la mayoría de los cuales emigraron a los Estados Unidos. Gambino tuvo una carrera criminal de más de 50 años, que comenzó durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Uno de sus apodos fue El Padrino, por lo que se cree que es parte de la inspiración de las novelas de Mario Puzo, que luego fueron llevadas al cine por Francis Ford Coppola y considerada una de las mejores películas en la historia del cine. El personaje de Don Corleone, interpretado por el actor Marlon Brando, como era de suponerse, estuvo inspirado en otros varios padrinos de la mafia, entre ellos Frank Costello, John Profanti, Lucky Luciano y Vito Genovese. It kills people. Oh, yeah. You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. We're going to have to spend a little time filling in the holes in your research. Don't talk to me like I'm an idiot, okay? I think we got... Hay fuerzas que rodean. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! Jordan Belfort es el estafador de cuello blanco cuya historia inspiró el filme El Lobo de Wall Street, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Belfort nació el 9 de julio de 1962 en la ciudad de Nueva York. Creció en Queens y se graduó en la American University, ubicada en Washington, D.C. Este hombre llegó al complicado mundo de las finanzas en 1987 y después de tener un comienzo difícil en Wall Street, encontró la forma de salir adelante por su cuenta y se consiguió a un grupo de fracasados a quienes convirtió en expertos en vender bonos. Prácticamente de la nada, en un año, Jordan creó Stratton Ockman, una de las agencias de corredores de bolsa más importantes del mundo. No pasó mucho tiempo para que Belfort y Stratton Ockman estuvieran en la mira de todos debido a la facilidad con la que ganaban tanto dinero, ya que en su mejor momento llegaron a ganar más de $50 millones en un año.
Es necesario mencionar que el lobo de Wall Street y todos sus colegas vendían bonos basura, utilizando todo tipo de técnicas injustas, deshonestas y fraudulentas. Tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados. A finales de los años 90, Jordan fue acusado por estafa y lavado de dinero, aunque colaboró con la ley y se le condenó a 4 años en una prisión federal, pero solo cumplió 22 meses. También se le obligó a devolver más de $100 millones y actualmente sigue pagando dicha deuda. Belfort dejó las drogas, pidió perdón a quienes estafó, cambió y decidió comenzar de nuevo. Escribió 2 libros y al final adoptó una nueva carrera profesional como orador motivacional. Desde el año 2013, Jordan Belfort reside en Manhattan Beach, una pequeña ciudad del condado de Los Ángeles, California. La revista Time publicó en el año 2014 un artículo en el que informaba que a pesar de lo aparentemente inverosímil de algunos sucesos narrados en la película, todos ellos son mencionados y contrastados por Belfort en sus memorias. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.